considerados puritanos, que viajaba entre Inglaterra y Estados Unidos, que predicó a una audiencia de 46,000 personas sin micrófono. Dije, pues a lo mejor el Señor hoy quería que fuera con 46, más le quitamos los miles. Bueno, pues estamos aquí iniciando esta conferencia, rogándole a Dios que pues nos permita exponer su palabra y poder conocer más acerca de él. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a escuchar su palabra. Padre, te agradecemos porque nos das el tiempo para venir esta tarde y dedicarlo a ti, poder escuchar más acerca de lo que tú eres, de cómo es que Dios Padre, Dios Hijo comparten todos sus atributos y las implicaciones que esto tiene. Señor, te rogamos que siempre seamos capaces de ver en el Hijo al Padre y, Señor, que ya que la segunda persona de la Trinidad es la única persona visible a nosotros, que a través de Cristo podamos conocer más al Dios creador del universo, Señor, para vivir con Él eternamente. Bendice lo que vamos a hablar, pues te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien, vamos a estar estudiando varios textos, vamos a estarnos moviendo ahí en la Escritura para ver pues acerca de este tema. Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto no es Dios Padre. Dios Padre no es Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo no es Dios, tampoco es Jesucristo, pero los tres comparten los mismos atributos. Jesucristo y Dios, compartiendo los mismos atributos, nos muestran que uno es Dios hombre y otro es el Dios Espíritu. Y como decía en mi oración, la única persona visible al ser humano de la Trinidad es Dios Hijo. Al Padre nunca lo vamos a ver, no lo vamos a ver físicamente porque Dios es Dios Espíritu. Y bueno, como creyentes debemos de considerar esta distinción y su unidad, ambas, ¿verdad? Por cometer el error de dar mayor importancia al uno o al otro, cuando en realidad, siendo parte de la Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo, son dignos de honor, son dignos de nuestro servicio, son dignos de nuestra obediencia. Ellos comparten los mismos atributos y contribuyen la Trinidad para realizar obras a nuestro favor. Los tres están trabajando incansablemente y vemos que ellos han estado reinando desde la eternidad pasada, reinan en la eternidad presente y seguirán reinando en la eternidad futura, compartiendo su trono. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios y Jesucristo son exactamente iguales en su esencia, diferentes en administración, comprendemos que siempre que estamos frente a Jesucristo, estamos frente al Dios creador del universo. Y algunos dirán, bueno, ¿qué tiene esto de relevante? A veces pareciera que la iglesia cristiana, ¿verdad? Y debido a que así se llama, iglesia cristiana, le damos como un nivel diferente a Jesucristo que el que tiene Dios Padre. Y a veces hasta entramos en cierta confianza con el Señor Jesucristo debido a que Él es el primogénito de la creación, Él es el primero, ¿verdad?, que ha resucitado de los muertos y que nos ha marcado la resurrección. Y Él mismo nos dice, yo soy el primogénito entre muchos, ¿verdad? Y esto a veces al no comprenderlo completamente, pareciera que le estamos dando un segundo nivel de honra a Jesucristo, o bien lo tratamos sin darle la importancia que tiene como el Dios creador del universo. Hoy vamos a concentrar este tiempo en comprender más claramente cómo es que Dios y Jesucristo son iguales y diferentes, pero sobre todo cómo es que tenemos que reaccionar ante este conocimiento. Vamos a ver cómo es que ellos comparten el honor, el servicio, la obediencia, sus atributos, sus obras y el trono eterno. Y vamos a iniciar con esto. Jesucristo comparte el honor del Padre. La honra del Padre es la honra para Cristo. Si ustedes van a Éxodo 20, no vayan ahí, recuérdenlo, Éxodo 20,
encontramos esa prohibición de adorar a ídolos u otros dioses, y ahí se nos está diciendo que el único que puede recibir adoración es Dios. Cuando Dios confirma su pacto con Moisés, ahora sí vayan a Deuteronomio 5, versículos 6 y 7, le recuerda los mandamientos y una vez más les recuerda esto que ya les había dicho en Éxodo 20 acerca de no tener dioses ajenos. Dice Deuteronomio 5, versículos 6 y 7. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el Señor, Dios Padre, el creador del universo, quiere que toda la honra y la gloria sea dada solamente a Él. Cuando llegamos al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto, si vamos a Juan capítulo 5, vemos cómo es que los fariseos consideraban un acto de soberbia, incluso blasfemia, que Jesucristo se llamara hijo de Dios, o bien que dijera que Jesucristo era su propio Padre. Vean ustedes Juan 5:23. Ahí en Juan 5:23 vemos que se está declarando Jesucristo y el Padre son uno. Quiere decir que si Dios es el único Dios que acepta, de acuerdo a lo que leímos en el Antiguo Testamento, Él es el único que acepta honra, gloria y honor. Cuando Jesucristo nos muestra que Él puede recibir la honra y la gloria del Padre, Él se está haciendo igual al Padre. Él es Dios mismo hecho carne. Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La honra que debemos al Padre es la misma honra que debemos al Hijo. Honrar a Dios y honrar al Hijo involucra amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Pero ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa honrar a Dios por medio del amor que le damos? Vayan a primera de Juan 5:3, en donde el apóstol Juan nos entrega una descripción de lo que significa amar a Dios, porque es muy común que en todas las iglesias dicen amamos a Cristo, en todas las iglesias dicen amamos al Señor, pero ¿qué significa amarlo? Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué tanto se predica a Cristo en las iglesias? Miren, muchas iglesias están llenas de historias, de historietas. Historietas muy bonitas, que son muy atractivas, pero que le roban la honra y la gloria a Dios cuando no muestran al Dios verdadero de la Biblia. Amar a Dios es guardar sus mandamientos, pero para que podamos guardar sus mandamientos, tenemos que conocer los mandamientos que Él nos dio, y los podemos resumir en dos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo tanto como a ti mismo. Se resume en dos partes. Los primeros 4 mandamientos de la lista del Decálogo tienen que ver con la forma de amar a Dios. Los otros 6 tienen que hablan de la forma en la que nos relacionamos con los demás. Un rabino, ¿verdad? Ahí alrededor del 3er siglo, contó los mandamientos que hay en la Biblia y encontró 600 directos y otros 300 más indirectos. 900 mandamientos. 900 mandamientos que tienen esas dos partes. ¿Cómo pues podemos nosotros entender a Dios y cómo amar a Dios si no conocemos todo lo que la palabra de Dios dice? Vayan a Deuteronomio 7, versículo 9. Regresemos con esta idea de amar y obedecer para que vean que este tipo de honra y amor está descrito también en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo. Dice Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El no confiar en la unión del Padre y el Hijo puede provocar en la mente del creyente la idea de que hablamos de dos personas. Y noten en la siguiente pregunta cómo es que tienen una idea
de que cada uno es diferente. Y esta pregunta surge mucho con los estudiantes de seminario, en donde dicen, bueno, a ver, ¿a quién oramos? ¿A Dios o a Jesucristo? Como si tuviésemos que hacer una distinción, cuando Dios y Jesucristo son la misma persona. ¿Sí? Oramos a Dios en el nombre de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, pero estamos involucrando a las tres personas de la Trinidad y nunca pierdan de vista la Trinidad, porque en el momento que ustedes pierden de vista la Trinidad, van a querer separar a estas tres personas. Jesucristo es nuestro intermediario, pero Dios es nuestro Padre y nos ve como hijos en Jesucristo. ¿Saben ustedes por qué mucha gente no puede amar al prójimo? ¿Saben por qué un hombre no puede amar a su mujer? Porque no aman a Dios primero. Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y hay una parte en la Biblia donde usa una palabra en el griego que dice, amarás a Dios con tu explagna. Explagna en el griego quiere decir con tus entrañas, con todo lo interior. Y como no logran eso, tampoco logran darle el amor al prójimo. Y no logran darle el amor al próximo que tienen a su lado, que es su pareja. ¿Sabes por qué mucha gente no puede amar a los hermanos? Porque no comprenden que cuando no aman a Dios, no están amando a sus hermanos. Cuando no aman a sus hermanos, no están amando a Dios. Y creen que tienen el derecho de entablar una jerarquía entre hermanos, a los que amo y a los que no amo. Si no amas a los hijos de Dios, no estás amando a Dios. ¿Sabes por qué muchos matrimonios no se logran amar? Porque no comprenden que tienen que amar a Dios primero. Debemos de comprender entonces que la honra del padre también la tiene el hijo. Obedecer al padre es obedecer al hijo, y desobedecer al hijo es desobedecer a Dios. Es tener una forma de deshonrarlo. Jesucristo y Dios Padre comparten el honor, pero también Jesucristo y Dios Padre comparten el servicio que nosotros debemos darles. Nuevamente vayamos a Deuteronomio, pero vamos ahora al capítulo 10 y su versículo 20 y vean cómo era que se debía servir a Dios en el Antiguo Testamento. Vean la forma en la que se tenía que servir a Dios Padre en el Antiguo Testamento. Recuerden, la nación de Israel es una nación teocrática gobernada por Dios. Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. La comprensión que tuvieron los apóstoles y todos los seguidores de Cristo, que pudieron llegar a la muerte por el nombre de Cristo, ellos comprendían que debían servir a Cristo y servían de ese modo a Cristo hasta la muerte, hasta dar su vida con tal de servir al Señor. Y el servicio a Cristo puede ser malentendido cuando solo pensamos en las diferentes formas de servicio que hay dentro de una congregación en específico. Creemos que eso es servirlo, pero se nos olvida la parte más importante. Vean ahora Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:9, porque ahí se nos habla de este grupo de personas, de esta iglesia que estaba en Tesalónica, y cómo ellos habían impactado toda la región porque habían mostrado su fe, habían mostrado su servicio a Dios, habían mostrado ese amor que le tenían a Dios, pero toda la región había sido impactada con este conocimiento y con este entendimiento. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primero, la fama de su conversión fue algo impactante, fue algo que llamó la atención en toda la región, se había extendido por todos lados de Macedonia, Acaya. Pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo se pudieron dar cuenta de esta conversión y de este servicio a Dios? ¿Cómo fue que lo notaron que eran diferentes? El verbo convertirse en el Nuevo Testamento habla de un cambio total de dirección.
cuando Dios comisionó a Pablo para que fuera a llevar el evangelio a los gentiles, le dijo que ellos tenían que convertirse, y vean lo que implicaba convertirse, un cambio radical, 180 grados. Iba yo en esta dirección y ahora voy en esta otra. Un cambio total, absoluto. Vayan ahí a Hechos 26, 18 para que vean cómo era convertirse, en este caso de los de Tesalónica, de servir a los ídolos para ahora servir a Dios. Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos, es la comisión de Dios a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, que vamos uniendo en estos dos versículos, convertirse, dejar de servir a Satanás y ahora servir a Dios. La salvación nos rescata de ser esclavos de Satanás, pero ojo, nos convierte en esclavos de Jesucristo, nos convierte en esclavos de Dios. Si regresamos ahí a Tesalonicenses 1:8, dice que su fama se extendió porque fue divulgada la palabra del Señor, pero no solo fue de palabra, sino de hechos visibles. Tesalónica se caracterizaba por ser una ciudad cosmopolita, con personas de mucha influencia, con una sociedad de nobles, de gente de poder. Ellos dejan la idolatría, dejan de servir a los ídolos para servir a Dios. Dejaron la idolatría y se convirtieron en promotores de Jesucristo. Pero vean, allí en Primera de Tesalonicenses 1:9 dice que se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La palabra para servir también es muy interesante. Específicamente nuestro texto es doulein, pero viene de doulos. Este vocablo puede ser rastreada hasta el Antiguo Testamento con otra palabra en el hebreo. Eved en el griego y doulos en el griego significan lo mismo, ser un esclavo. Pero ¿qué es ser un esclavo? Creo que la mejor manera de ilustrar lo que significaría servir a Dios como esclavo está ilustrado en el momento en el que Goliat se presenta ahí delante de todo el pueblo de Israel y les dice: a ver, que salga uno y se enfrente conmigo. Y fíjense qué iba a pasar. Vayan a primero de Samuel 17:9, porque este era el reto de Goliat. Salgan solo uno de ustedes. ¿Se acuerdan que este hombre medía 6 codos y un palmo? Era un hombre de más de 3 metros de altura que intimidaba a todo el pueblo de Israel. Y les dice: el reto es este: si ustedes me ponen a un hombre que me venza, y me vence, nosotros los vamos a doulear a ustedes, los vamos a servir, que es la palabra doulos o eved en el hebreo. Nosotros los vamos a servir, nos vamos a convertir en sus esclavos. Y esto es lo que nosotros somos del Señor. Primero Samuel 17:9 dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seráis nuestros siervos y no serviréis. Esta es la idea de convertirse del servicio a los ídolos al servicio a Dios. Era un servicio total, pero recuerden, esto es lo que pasó en Tesalónica. Todo el mundo se pudo dar cuenta de cómo antes servían a los ídolos y cómo ahora servían a Dios. Hubo una transformación total. ¿Por qué? Porque comprendieron quién era Dios. Y no era un servicio doméstico. No era: van a venir a sacudir y a trapear mi casa. Sabemos el grado que tenían los esclavos, algunos muy honoríficos en el Antiguo Testamento, pero en este caso era: van a darnos todo lo que ustedes produzcan sin ningún salario, con lo suficiente para que sobrevivan. Servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, como un esclavo, involucra dejar todo para servirlo a Él. Y ustedes dicen: momento, ¿y cómo vamos a hacer eso nosotros?
Bueno, entiendo perfectamente que tienen que trabajar, entiendo perfectamente que tienen que proveer para sus necesidades. Eso está completamente entendible. Pero debes de dejar de amar a tus riquezas. Debes de dejar de amar aquello que crees que te da seguridad. Debes de dejar de amar estar formando tu propio futuro y decirle a Dios, tú te encargas de mi futuro, Señor. No se puede servir a Dios amo, no se puede ser esclavo de dos amos, porque o sirves a uno, al Dios creador del universo, o sirves al diablo. Recuerden que en todo el planeta solo hay dos religiones. Entiendo, hay muchos nombres, hay muchos títulos, solo hay dos. La religión que nos habla de salvación por gracia y la que nos habla de salvación por obras. Solamente la Biblia, solamente Cristo nos habla de salvación por gracia. Todas las demás nos hablan de salvación por obras, pero esas son las que está manipulando Satanás. Hacemos obras, claro, porque no podemos contradecir al apóstol Santiago que dice la fe sin obras es muerta. Sí hacemos obras, pero ¿qué va primero? La fe. Y después de la fe y la gracia que nos la otorga el Señor Jesucristo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, cuando hemos comprendido eso, servimos a Dios en su totalidad y confiamos en Él toda nuestra vida, porque Él es el único que tiene la capacidad para asegurarnos que nos va a llevar a la eternidad. Debemos reconocer que servir a Cristo es servir a Dios del universo. Y si somos sus esclavos, no tenemos opción. No existe otro camino que no sea el camino que nos muestran las Escrituras. Y una vez más, ¿dónde vamos a encontrar la forma de servir las Escrituras? De servir a Dios en las Escrituras. Fíjense, un versículo que me encanta cuando dice ahí en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, cómo se les ocurra, muchachos, échenle ganas, échenle ganitas, sean creativos, muchachos. A ver qué llévenle mariachis, miren, con eso, flores. No dice así. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. No tienes que andar investigando cómo. ¿Qué es lo que tienes que saber para saber amar a tu esposa? Saber cómo amó Cristo a la iglesia. ¿Y qué es lo que tienes que intentar? A ver si le gusta un perfume u otro. No, lo que tienes que venir a investigar es cómo amó Cristo a la iglesia. Y de ahí vas a sacar todas las ideas que tengas. Y la más maravillosa que te va a llegar a la mente es, me debo dejar crucificar por amor a ella. Jesucristo y el Padre comparten el honor, lo vimos, pero debemos de servirlos de esta manera. Pero no es algo que nosotros decidimos inventar y nos lanzamos a la creatividad para ver de qué manera sirvo a mi Señor. No, venimos a la Escritura para encontrar qué es lo que Dios demanda de nosotros, qué es lo que Cristo demanda de nosotros para que nosotros seamos capaces de amarlo y servirlo como Él quiere. A esto nos lleva a la obediencia. Jesucristo y Dios Padre también comparten esa obediencia que nosotros les debemos. Si nos vamos nuevamente a Éxodo, encontramos cómo es que Faraón tuvo la necedad, el atrevimiento, la osadía de decir, ¿y quién es Jehová para que yo lo escuche y le obedezca? Parece marido o mujer enojada con su pareja. Vayan a Éxodo 5:2 y veamos qué fue lo que le costó esta preguntita, ¿verdad? Éxodo 5:2 dice ahí, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué le costó conocer esta respuesta? Solo 10 plagas. Pero acuérdense que estas plagas tampoco fueron aleatorias. Ay, Moisés, pues como que se me ocurre que, a ver, conviérteles el agua en sangre. Ay, para que vean, ¿verdad?
No, ellos se sentían muy poderosos por estar en la delta del Nilo y de tener campos alrededor de la delta del Nilo muy fructíferos por todo el riego, y decían, nuestro Dios es el delta del Nilo. Y el Señor les dice, ¿sabes quién lo controla? Yo. Y así cada una de las deidades que el Señor atacó de los judíos adoraban a las ranas, adoraban a las moscas, se creían muy saludables, ¿verdad? El Señor les mandó granizo para que vieran que Él controlara el clima, langostas, tinieblas, hasta la muerte de los primogénitos. Faraón fue necio, rebelde, fue insensato. Si lo piensan, con las primeras plagas anunciadas y cumplidas, debió decir, con esto es suficiente para que yo sepa quién es Jehová. Ya no sigo de necio, ya logré comprender que este es Dios que controla todo. Pero persistió en su osadía. Se parece a algunos miembros de algunas iglesias. Él prefirió sostenerse en su necedad. ¿Y qué dijo Dios? ¿No me quieres entender? ¿No quieres someterte a mí? ¿No quieres reconocer que yo soy el Dios que controla todo el universo? Bueno, yo voy a endurecer tu corazón. Ahora yo no te dejo que entiendas. Y ese es Dios, ¿eh? Ese es un Dios amoroso. Ese es un Dios justo. Ese es un Dios que es fuego consumidor. Ese es el Dios que nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios y su poder son vistos en Jesucristo, y nosotros debemos rendirnos en adoración y servirlo a Él. Vayan ahora a Juan 12. Juan 12. Cristo mostró la gloria del Padre en los milagros que hizo, parecido a lo que está pasando con Faraón. Él está viendo milagros portentosos dirigidos por Moisés, porque el Señor le dijo, vas a hacer esto y aquello y va a pasar lo siguiente. Pero ahí en Juan 12, 44 y 45, Cristo mostró la gloria del Padre en los milagros que hizo, y la gente que los presenció debió comprender que Él era el mismísimo Dios hecho hombre. Juan 12, 44 y 45 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. La segunda persona de la Trinidad es la única persona de la Trinidad que puede ser vista. Es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, los que muchos dicen haberlo visto. Moisés no vio a Dios, nos dice ahí que vio sus espaldas, solo vio un pequeño reflejo del Señor, porque nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Cuando hemos visto algo de Dios, un ser humano, hemos visto algo de Cristo. Vean cómo nos dice Juan 15, 22 al 24, y presten mucha atención ahí en Juan 15, 22 al 24, porque cuando no creemos en las palabras de Cristo, no estamos creyendo en las palabras de Dios, y es tanto como aborrecerlo. La desobediencia es una muestra de aborrecimiento a Dios Padre y a Dios Hijo. Esto eres cuando tú no quieres obedecer al Señor, cuando tú comprendes lo que dice la Escritura, cuando tú entiendes lo que hay aquí y voluntariamente dices, no lo hago caso omiso. Juan 15, 22 al 24. Si yo no hubiera venido, ni hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. No tenemos pretexto, nos está hablando a nosotros. Conocemos perfectamente lo que Dios quiere. Hemos identificado claramente lo que es pecado. Y una vez que Cristo vino a la tierra, fue como cuando le indicó a Faraón que iba a conocer a Jehová. Cuando nosotros vemos ese milagro portentoso que ha hecho en nuestras vidas, cuando nosotros no creemos ese cambio y esa transformación que ha hecho, cuando Él mismo provocó que su Espíritu Santo nos convenciera de
pecado, justicia y juicio, y llegamos a la salvación por su convencimiento y no vemos este acto milagroso de parte de Él, es como desechar a Dios Padre. Es como no creerle a Dios Padre. Entonces, Jesucristo y Dios comparten honor, servicio. Debemos obedecerlos a los dos de igual manera, porque de la manera que los conocemos es la obediencia que les debemos, pero también contribuyen el uno al otro compartiendo sus atributos. Y no voy a hacer un recorrido por todos los atributos de Dios Padre, simplemente voy a mencionar algunos, pero recuerden, Jesucristo es preexistente con el Padre. Dice en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es preexistente. Cristo no fue creado. Cristo ya existía. Ahora, ¿qué lenguaje podríamos usar para hacerle comprender a la gente que el Señor llegó a la tierra? Bueno, se tuvo que usar terminología humana. Nació, creció, ¿verdad? Estuvo sobre la tierra de una manera. Él también es eterno con el Padre. Vayan a ver que me encantan todas las citas que hace Isaías. Recuerden que Isaías es el Romanos del Antiguo Testamento. Ahí en Isaías 46, 3 y 4, Dios es el creador y el originador de todo. Vean este texto, que es importante para que vean cómo es que Dios y Jesucristo están con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí están haciendo su presencia. Isaías 46, 3 y 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Cuando Jesucristo dice yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin, nos está diciendo qué es lo que está haciendo con nosotros. Nos está literalmente llevando de la manita, para que lo entiendan más claramente, nos está conduciendo de la manita por todo nuestro transitar en esta vida, que como dice Pedro es solo un poco de tiempo para que lleguemos a ese momento glorioso de la salvación. Jesucristo también es inmutable como el Padre. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nos dice Santiago 1:17 que en Cristo no hay cambio, ni siquiera hay sombra de variación, y esto es muy importante. Cualquiera de nosotros que emita una sombra, nuestro cuerpo, cualquier sombra de cualquier tipo, va a emitir una variación, no va a emitir la forma precisa y exacta de la cual se está formando la sombra. Pero dice en Santiago 1:17 que no, en él no hay ni siquiera una sombra de variación. Jesucristo y el Padre también son amor. El amor de Dios es el amor de Cristo. Dice Juan 15:19, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El amor del Padre es el amor del Hijo, y Dios es amor, lo sabemos, pero recuerden, cuando decimos Dios es amor, no estamos diciendo como en el caso de este púlpito que es de madera. La esencia de Dios no es el amor, la esencia de Dios es espíritu. Pero cuando nos dice que Él es amor, sí nos dice que es una de sus manifestaciones hacia nosotros. Pero recuerden esa frase que es muy trillada entre cristianos y que es un error garrafal: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Es un error. A quien Dios manda al infierno es al pecador, no al pecado. Dios odia el pecado, pero en todas esas perfecciones, Dios es amor. Jesucristo también es omnipotente como el Padre. Vayan a Daniel 4:35. Este pasaje es de los que son más contundentes en cuanto a lo que es la soberanía de Dios Padre y lo que es la soberanía del Dios Hijo. ¿Y por qué soberano? Porque es omnipotente, porque es omnisciente, porque es omnipresente, y eso lo hace soberano. Dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
Debido a que Dios es soberano, ¿verdad? Es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Nosotros podemos vivir maravillosamente confiados en obedecerlo. Porque cuando somos obedientes a Él, toda esa omnisciencia, toda esa omnipresencia, toda esa omnipotencia está a nuestro servicio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no lo damos a conocer? El Señor Jesucristo dijo, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan le daría una piedra? Y dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, Dios puede dar mucho mejores cosas. ¿Por qué? Porque Él puede hacer cualquier cosa que su voluntad se lo determine. Nunca, 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 3 veces, nunca, nunca, nunca intenten cambiar la voluntad de Dios. Primero, no lo van a lograr. Segundo, cuando intentamos cambiar la voluntad de Dios, le estamos diciendo, yo soy más sabio que tú y yo sé mejor que tú lo que yo necesito. Cuando oren, recuerden, oren para que sean capaces de recibir lo que Dios ya ha determinado. Y no le digan, cambia esto, cambia aquello. Dios es omnisciente, Él tiene toda la sabiduría, tiene todo el conocimiento y Él es omnipresente. Esta omnipresencia debiéramos comprenderla con mayor claridad. Miren, Salomón dijo, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y piensen, si Dios lo llena todo, ahorita que estamos agitando nuestra mano y Dios lo llena todo, ¿a quién estamos moviendo? A Dios, porque Dios lo llena todo. Es como si nos metiéramos a una alberca y dijéramos, quiero quitarme el agua. Allá en el fondo del agua, ¿podrías? En el fondo del mar decir, me voy a quitar el agua de aquí. No, porque estás inmenso en eso. Ahora, con esta idea, ¿verdad? Y tolérenme un poco de locura, ¿verdad? En este sentido, vayan a Hechos 17, 28, porque ahí nos da una verdad que le añade a esto. Si Él es omnipresente y verdaderamente está en absolutamente todas partes, esto es importante. Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Estamos inmersos en Dios. Estamos inmersos en Dios. Cuando nosotros pretendemos hacer algo suponiendo que Dios no lo vio, que Dios no estuvo presente cuando pequé, es algo ilógico, es algo insensato. Vean ahí mismo Hechos 17, 25. Este versículo me encanta. ¿Quieren identificar a alguien que salió del pentecostalismo? Para todo le quiere aplaudir a Dios. Pero vean cómo dice este versículo. Hablando del Señor Jesucristo, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Por favor, Él no necesita ser honrado por manos de hombres. Apláudanme a mí si quieren, y no estoy pidiendo que me aplaudan. Apláudanle a su ídolo de la música, apládanle a su deportista favorito, pero a Dios no, a Dios hay que darle la honra, la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Nuestra vida está en Jesucristo, nuestra vida está en Dios y por lo tanto esa omnisciencia está sirviendo en todo momento para con nosotros, ¿verdad? Vean en esa omnisciencia el Salmo 139, solo los primeros 4 versículos. Salmo 139, los primeros 4 versículos, hablando de que Jesucristo y Dios son exactamente lo mismo. Jesucristo y Dios comparten atributos. Jesucristo y Dios son omniscientes. Dice el Salmo 139 en los primeros versículos, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has tenido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Señor, nos conoce en su totalidad. ¿Crees que puedes hacerle algo al Señor? No te va a pasar lo que a Zafira y Ananías, ¿verdad? Y en Hechos 5, que tomaron de la heredad creyendo que nadie se iba a enterar. Pero mira, con todos estos atributos de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, hay que recordar otra de los atributos del Señor. Y de acuerdo a lo que estudiamos en la teología sistemática, vemos que Dios es incomprensible. ¿Qué quiere decir esto de que Dios es incomprensible? Nunca seremos capaces de entenderlo de modo completo o exhaustivo. Nunca seremos capaces de comprender la totalidad de Cristo. Nunca seremos capaces de comprender la totalidad de Dios. Qué bueno que nos hagan preguntas a veces y les digamos, no sé, ¿verdad? Porque hay cosas que preguntan como si uno las pudiera contestar y la realidad es que muchas veces pues no sabemos, ¿verdad? Esta incomprensibilidad de Dios es el tema teológico, ¿verdad? Job lo tuvo que experimentar. ¿Se acuerdan? Los primeros 3 capítulos de Job, el Señor lo muestra como el hombre que no había otro más santo como él en la tierra, le quita todo, le quita hijos, le quita ganado, le quita siervos, pero no le quitó a su esposa. ¿Sí? Job pudo haber dicho, Señor, pues si ya ibas completo, pues. Pero llegan los amigos de Job. Y en los próximos 35 capítulos de Job, le están discutiendo, no, Job, se me hace que tú pecaste, tú hiciste algo mal, no, Job. Y pues Job dice, no, de veras, si Job hubiese cometido pecado, los amigos hubiesen tenido la razón, pero Job no cometió pecado. Pero al final Job está desesperado, porque ya ha sufrido mucho, y de cierto modo llega a reclamarle al Señor esa falta de entendimiento que tiene. Y le dice en Job 38, vayan ahí, Job 38, le va a decir algo a Job, que le va a decir, Job, entiende, tú no puedes comprender la totalidad de mi ser, tú no puedes comprender todo lo que yo soy, no tienes la capacidad, no puedes acercarte tanto a mi conocimiento más allá de lo que yo te he expresado en mi palabra. Dice Job 38:3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué pudo contestar de esto, Job? Cero, nada. ¿Por qué? Porque hay alguien que pueda enseñarle a Dios. Mira, si hubiese alguien que le pudiera enseñar a Dios, pues Dios ya no es Dios. Hay uno superior a él. Nunca seremos capaces de comprender la totalidad de Dios, pero hay una verdad maravillosa con Job. Job y nosotros no podemos comprender la totalidad de Dios, sin embargo, Dios sí conoce la totalidad de nosotros. No creas que cuando te está pasando algo, ay, yo creo que Dios ya me abandonó, Dios no sabe. No, sí, Dios dice, y cuando le dices, ay, no, Señor, es que yo creo que esto ya no lo aguanto, le dice, ¿quieres ver que sí? Y aguantas el doble, y aguantas el triple y aguantas más. ¿Quieres ver que sí puedes? A que no estés de quejumbres, ¿verdad? El Señor nos conoce en su totalidad, y si Él es omnisciente junto con Jesucristo, que también es omnisciente, Él conocía el pensamiento de todos, nosotros podemos estar confiados. Cuando pasamos por dificultades, Dios lo sabe. Y debemos de pasar por ellas. ¿Por qué? Porque Dios las conoce y Dios nos acompaña, porque Dios lo llena absolutamente el todo del todo. Dios está ahí en medio de nosotros. Entonces, Jesucristo y Dios comparten honor, servicio, obediencia, atributos. Y vean algo más, Jesucristo
y Dios comparte en las obras, ¿verdad? Del mismo modo que Dios entrega revelaciones especiales a los hombres en el Antiguo Testamento, lo hace en el Nuevo. Vean Génesis 41:14. Ahí en Génesis 41:14, Dios Padre reveló a José el significado de un sueño de Faraón. Dios decidió que José y otros supieran con exactitud los planes de Dios. Cuando Faraón le dice, ¿qué es esto?, José va y le dice, ¿sabes qué? Dios te ha revelado lo que va a hacer. Génesis 45:21. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué permitió esto? No esperen ustedes sueños. Esperen pesadillas, sobre todo cuando se van a dormir, cuando acaban de cenar. No esperemos ya, Dios ya no se comunica de esta manera con nosotros. Si vamos ahora a 1 de Juan 2, 26 y 27, en donde dice que la unción del Espíritu Santo nos permite conocer a Dios, vamos a ver con mayor claridad que Dios a nosotros también nos está revelando constantemente. Perdón, regresen el cassette. Dios no revela ya nada. Dios solo nos ilumina para poder conocer lo que Él ya reveló. No estén esperando nueva revelación. Dios nos muestra en su palabra lo que Él quiere decir. Dice Juan 2, 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Nunca pierdan de vista el contexto. Cuando ustedes pierden de vista el contexto de un texto, perdieron ya la información. Juan no está diciendo que no necesitamos pastores y maestros. Juan no está diciendo que nosotros solitos vamos a poder aprender todo. Yo te aseguro que si tú estás solito orando con tu Biblia, jamás vas a saber que doulos es en el griego esclavo y ebed es esclavo en el hebreo. Vas a tener que ir a un diccionario, ¿verdad? No te va a llegar así como por arte de magia. Necesitamos quien nos introduzca a ese conocimiento. Pero Juan, si se fijaron, dijo, os he escrito sobre los que os engañan. Y dice, contra esos que están buscando engañarte, tú tienes la unción del Santo para desenmascararlos. Hay quienes pretenden tener la sabiduría de Dios, pero son engañadores. Juan mismo dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Desde su tiempo ya lo sabía. Gente que terriblemente ataca la Biblia porque no entiende el mensaje o no sabe extraer el mensaje de la palabra. Si tenemos al Espíritu de Dios, no recibiremos nueva revelación, sino que seremos capaces de comprender lo que Dios ya reveló en su palabra. Juan dice, no necesitas otro tipo de enseñanza u otro tipo de maestros, sino aquellos que tienen un solo interés, enseñar lo que Dios ya reveló en su palabra. Leemos la palabra, la comprendemos y la explicamos. No inventamos un mensaje desde lo profundo de nuestro corazón, porque podrá ser muy sincero y muy honesto, pero puedes estar sinceramente y honestamente equivocado. Y eso el Señor te lo va a demandar. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarreréis mayor condenación. Si se dan cuenta, la Trinidad está involucrada para que tú seas capaz de comprender a Jesucristo. Calvino decía, Jesucristo habita en las Escrituras. De nada te sirve el solo conocimiento. Tienes que ponerlo por obra para que muestres de este modo que confías a Dios. Mira, hay montones de personas que están llenas de conocimiento bíblico, que conocen muy bien la palabra y la teología, y ves sus vidas y son un desastre. ¿Por qué? Porque no lo llevan a la práctica. Sin embargo, nuestra confianza está en que nosotros entregamos conocimiento y Dios es el que lo va a colocar en el corazón.
porque se puede ser un inmaduro espiritualmente con mucho conocimiento. Puede ser un inmaduro espiritualmente con mucho conocimiento, pero nunca vas a poder ser maduro espiritualmente sin conocimiento. ¿En quién confiamos? En Dios. Ahora, este es nuestro Señor que está compartiendo sus obras, y así como manifestó a José cuál era ese sueño de Faraón, ahora nos está manifestando qué es lo que él va a hacer en el futuro, y tenemos un mapa maravilloso que nos va a llevar hasta la salvación, porque él así lo ha dicho. La salvación también vemos involucrado al Señor Jesucristo, vemos involucrado a Dios Padre, y vean la forma en la que Dios proveía la salvación en su pueblo. Hablo de la salvación de problemas en los que muchas veces ellos se metieron por su falta de sometimiento al pacto que Dios hizo con Moisés. Vayan a Isaías 12, 1, 2. Ahí en el libro del profeta Isaías 12, 1 y 2, vemos cómo fue que Dios los disciplinó duramente. En medio de esa disciplina, el profeta dice que seguirá confiando en Dios y no temerá lo que venga, pues Jehová es su salvación. Se merecían la disciplina. Y vean cómo dice Isaías 12, 1, 2. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios es el Dios de la salvación y es reconocido así en medio de una disciplina muy severa. En Habacuc, vayan a Habacuc, les va a costar trabajo encontrarlo, siempre les cuesta trabajo. Si traen teléfono es rápido, ponen Habacuc y llegan ahí. Habacuc 3, 17 y 18. Si leen los primeros capítulos, Dios está levantando a Babilonia para que vaya y los ataque de una manera muy sanguinaria. Y ahí al final de Habacuc llega a un reconocimiento total. Habacuc primero le dice: Señor, por favor, no vayas a hacer esto en contra de nosotros. Y el Señor le dice: ¿no lo crees? Y lean por ahí en Habacuc capítulo 1, los primeros 5 versículos. Te voy a decir algo. Habacuc le dice que aun si te lo contare no lo vas a creer. Voy a levantar a una nación que va a ir en contra de ustedes y los va a martirizar y los va a despedazar y los va a destruir. Después de que Habacuc comprende la justicia de Dios, comprende el amor de Dios, llegamos a esta parte final, Habacuc 3, 17 y 18, en donde se conoce esto como el Salmo de Habacuc, en donde algunos nada más lo toman como: ay, aunque estemos en problemas, el Señor va a estar con nosotros. Pero no, Habacuc lo que está diciendo en esta parte es: aunque esté recibiendo la disciplina de Dios, seguiré confiando en Dios. ¿Por qué? Porque me merezco la disciplina. Dice Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc dice: no nos importa que nos estés disciplinando, Señor. Está hablando a nombre del pueblo de Israel. Seguiremos confiando en ti. Nos merecemos la disciplina y sabemos que es buena, porque Dios es Dios de salvación y nos llevará a la vida eterna. Vayan ahora a Juan 3, versículos 17 y 18. Veremos que la vida de Jesucristo fue una vida que daba vida o condenaba. Cuando el Señor Jesucristo vino a hablar de la salvación, o respondían positivamente o respondían negativamente. Quiere decir, o el Señor les otorgaba la salvación o otorgaba la condenación. Pero vean lo que dice Juan 13, 17 y 18. Es la misma idea que está en Isaías con la disciplina y ese castigo merecido que tenían ellos y este castigo merecido que tienen aquellos que rechazan al Señor. Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Por el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo vino al mundo a salvar, pero el hombre lo ha rechazado, por lo tanto el mismo hombre se condena.
Si regresamos a Isaías 45, 21, van a ver que esto mismo se dice de Dios Padre. Isaías 45, 21 dice: proclamad y hacedlos acercarse. Entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Jesucristo y Dios son lo mismo. Esos que dicen: es que creo en el Dios del Antiguo Testamento, pero no en el Dios, no creo en el Dios del Antiguo Testamento, pero sí creo en el Dios del Nuevo. Pues sabes que tu teología está medio rara, porque es el mismo, exactamente el mismo, ¿sí? Y es el Dios que es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Si el creador del universo te ha salvado del castigo que te merecías por no someterte a él, tú debes de responder en alabanza, pero con un tipo de alabanza que refleje tu obediencia, tu amor por su palabra y el deseo constante de conocerlo más y servirlo cada día más. Entonces ellos comparten Jesucristo y Dios Padre, el honor, el servicio, la obediencia, los atributos, las obras, y finalmente ellos van a compartir su trono. Dios es el Rey eterno, Jesucristo es el Rey eterno. Y fíjense, ¿en qué momento Dios ha dejado de gobernar este planeta? Nunca. ¿Se acuerdan con Samuel cuando van y le dicen: queremos un rey como el de las otras naciones? El Señor le dice: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Pero Dios los dejó de gobernar. Me encanta el humor de Dios. ¿Quieren un Dios como el de las otras naciones? Ajá. A ver, ahí les va. A ver si así les gusta. ¿Sí? Ya no están contentos con ese. Ahora sí ya entendieron que tiene que ser un Dios como el que yo quiero, un Dios conforme a mi corazón. Ahí en Daniel, vayan a Daniel 4:34. Ya leímos el 35, pero leamos cómo es que ahí nos dice que Dios ha tenido el dominio siempre. Ha tenido el dominio siempre. Dice Daniel 4:34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que viva para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Hay algún momento en el que Dios deje de reinar? Si leen el versículo siguiente, ya lo leímos: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano, Dios reina siempre. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Y es un Dios que nos ama, y nos ama no por lo que somos, porque sigue siendo pecador. Te mereces el infierno como todos los que no han recibido la gracia del Señor, pero a ti te otorgó el Señor su gracia y por eso es que vas a la salvación. Y no es maravilloso tener este Dios de nuestro lado, al Dios que gobierna todo, al Dios que controla todo, que sabe todo, y que lo mínimo que podemos hacer cuando llegamos a nuestra casa en la noche: Señor, viste todos mis pecados hoy y enuméraselos. Vean Mateo 25, 31 y 32. Mateo 25, 31 y 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Él va a venir en su gloria y se va a sentar en ese trono de gloria. Apocalipsis 22:1 dice, en esta visión de Juan: después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Quiénes están en ese trono eterno? Dios y el Cordero. Dice en el 22:3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus esclavos le servirán, ustedes y yo. Dios y Jesucristo han reinado, reinan y reinarán por siempre
Cuando nosotros somos rebeldes a uno, somos rebeldes al otro. Dios ejercerá su disciplina cuando la rebeldía se exceda y hasta en eso muestra su amor para con nosotros. Somos pecadores y constantemente nos está guiando para que con toda seguridad lleguemos a la salvación. Jesucristo y Dios son exactamente lo mismo. Cuando nosotros escuchamos y obedecemos a Jesucristo, estamos escuchando y obedeciendo a Dios. Pero cuando nosotros somos rebeldes a Jesucristo, estamos siendo rebeldes a Dios. Si nos decimos cristianos, quiere decir que estamos siempre deseosos de conocer más de Él para obedecerlos a Él más, porque lo reconocemos como el Dios que reina hoy y es el Dios que reinará siempre, y nosotros debemos rendirnos en adoración y en servicio a Él. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te exaltamos dándote gracias porque tú eres el Dios creador del universo y tu Hijo, el Salvador, que ha venido a mostrarte a ti, a que conozcamos a través de él tu gloria, a que te veamos a ti. Señor, ayúdanos a rendir nuestras voluntades a ti. Ayúdanos a que seamos capaces de tener todo esto en nuestra mente 24 horas al día, 7 días a la semana, para que caigamos todos los días de rodilla en adoración a ti, suplicándote siempre por todos aquellos que no te conocen. Padre, permítenos reconocer tu soberanía. Es en Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén.